Sorry, thank you, bye bye. Mil disculpas, hermanas, mil disculpas, estoy aprendiendo a transmitir aquí. Mi nombre es María Brambila y me congrego en Jesús Un Nuevo Comienzo. Le doy las gracias a la pastora Arlene por permitirme compartir con ustedes este día de la Cena del Señor. Y yo sé que el enemigo no quiere que hablemos de Él, este día Él se va a glorificar. Yo quiero compartir la cena y nos vamos a ir para no perder más tiempo. Ya perdí unos minutos que son valiosos para mí y les prometo que voy a aprender más de este sistema. Les voy a compartir desde Mateo 26, 17, 18 y 19, porque queremos aprender cómo se estableció la Santa Cena. Para mí la Santa Cena es algo tan serio, tan importante, que nosotros debemos de cuando tomamos la Santa Cena meditar, hermanos, en lo que estamos haciendo. Y yo me fui al Nuevo Testamento, a Mateo 26, 17, y voy a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pongo delante de ti, Señor, esta mañana, esta enseñanza, esta ordenanza que nos dejó nuestro Señor Jesús. Te pido, Padre, que tú limpies los aires, Padre. Que tú, Padre, seas el que hables por medio de tu Espíritu Santo, Señor. No permitas que de mi boca salga nada, Padre, que no sea de tu agrado. Señor, yo te ruego, Señor, que toda la transmisión, Señor, se haga como que tú, Señor, tengas el control como lo tienes de todo, Padre. Gracias te doy, Señor, porque yo sé que tú estás haciendo cosas nuevas en muchas de nosotros, Padre, y que es para la gloria y honra tuya, Señor. Gracias te doy, Señor, por mi vida, por mi familia, por mis hermanas y por la pastora Arlene, Señor, que lleva esta encomienda, Señor, de transmitir, Señor, siempre, Señor, mensajes para sanidad a la mujer. Te doy gracias y bendigo en este momento todo lo que vamos a escuchar de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dice en el libro de Mateo 26, voy a empezar ahí, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y en el verso 18 le dicen ellos: y él les dijo: ir a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Ahí el Señor, recordemos que en ese tiempo era la última cena que él iba a tener con sus discípulos. Era la última cena que él iba a pasar allí con ellos y la iba a celebrar. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Si se va usted y quiere aprender un poquito más, se va a Deuteronomios. En Deuteronomios 16, 5, 8, usted puede aprender un poquito más sobre Jesús. Espero que todas estén escuchando bien. No sé por qué no estoy viendo mensajes, pero... Oh. Gracias, gracias. Ok, voy a continuar, María Elena. Gracias, amada. Gracias. Ay, gracias. Amén. Amén, gracias. En Deuteronomio 16:5, fíjese, ahí nos podemos, si usted quiere aprender un poquito más de cómo se inició esta Santa Cena, le recomiendo que lea porque hay mucho que aprender desde antes. Recordemos que la Pascua, la primera Pascua se celebró cuando el pueblo, cuando pasó la última peste, que el Señor encerró a su pueblo, ¿verdad? Que mataron un cordero y se reunieron ellos y celebraron la Pascua. Si se va usted de Deuteronomio 16,
5:8, usted puede leer un poquito más también de las instrucciones que el Señor estaba dando para hacer esta cena. Después de allí, fíjese, y durante de esta cena sucedieron cosas, y uno de ellos le iba a entregar, y durante de eso empieza el Señor a instituir la cena del Señor en el verso 26. Ay, Padre. Dice, y mientras comían, dice, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ay, perdonen, me parece que no sé quién está llamando. Voy a aventar el teléfono. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió. Fíjese, cuando Él parte el pan, ¿verdad? Significa algo tan importante, es su cuerpo que iba a ser partido. Y dijo, tomad y comed, dice, esto es mi cuerpo. Y en el verso 27 dice, y tomando la copa, ¿verdad? También tomando la copa, una que representa su sangre. Y tomando la copa y dando gracias, les dio diciendo, bebed de ellos todos, dice. Y en el 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y también en Éxodos 24, 6 y 8 habla sobre ese pacto. En el verso 29 del mismo capítulo de Mateo dice, y os dio, dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que aquel día que lo beban, dice, nuevo con vosotros en el reino del Padre. Y nosotros en las iglesias celebramos la Santa Cena. Podemos usar una galletita, un pan sin levadura, me hubiera gustado haber conseguido. A mí me gusta comprar el jugo de uva rojo. Sí, por favor, mijo, porque está suene y suene y no sé quién está hablando y me están insistiendo mucho. Por favor, Ramón. Ay, qué pena, Señor. En Lucas 19, 21 también podemos ver la misma situación. Dice, y tomó el pan y dio gracias a Dios y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. En el verso 30, de igual manera, después hubo cenado, que hubieron cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre porque por vosotros se derramó. En el 21 dice, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo. En esa cena preciosa última del Señor estaba sucediendo también otras cosas. Estaba la persona que lo iba a entregar y estaba la persona que lo iba a negar. Y era la última cena. Ellos se pusieron tristes también. Pero, ¿por qué este punto de aquí, hermanos, quiero llevarte? Yo sé que las que estamos en Cristo entendemos lo que es la Santa Cena y lo importante que es la Santa Cena. Es recordar que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Es algo, para mí cuando me tocó este tema, fue algo que tocó mi corazón, porque es algo para mí tan serio que dije yo, wow, Señor, no cabe duda que tú sabes los corazones de cada una de nosotras. Tú diste el tema a cada quien adecuado. Fíjese, en ese tiempo el Señor estaba preparando, anteriormente en la otra Pascua, en la primera Pascua que se celebró, en esa cena,
se mató un cordero, pero ese cordero no pudo hacer nada por nosotros. Ahora estamos en el Nuevo Testamento, en el tiempo de gracia, cuando Jesús iba a tomar tomó esa santa cena con sus discípulos y les iba a dejar instrucciones y habló con ellos y aparte de eso iba a suceder todo lo demás para que llegara y se culminara el tiempo de Él en la cruz del Calvario, a lo que Él vino a este mundo. ¿Por qué debemos de ser reverentes con la cena del Señor? ¿Qué representa para nosotros realmente la cena? Con la cena del Señor, fíjese, recordamos siempre su sacrificio, la cruz del Calvario. Y no es la cruz la que merece la gloria la merece el que murió en la cruz, que es Jesús, el que murió en la cruz y que ya no está en la cruz, que Él está en el trono con el Padre y que un día va a regresar, porque eso es lo que representa la Santa Cena. Eso es lo que representa cuando tomamos su sangre derramada en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Su sacrificio en la cruz del Calvario, y es también una ordenanza que Él estableció al hacer esto en memoria, dice, de mí. En memoria de Él debemos de hacer esto. Lamentablemente a veces se hace una vez al mes, a veces duran muchos meses en hacerse, a veces se toma como algo rutinario, pero no. Yo siempre lo he visto como algo sagrado, algo reverente, algo que se debe hacer con temor y temblor por lo que representa. Imagínese usted una mesa sentada con el Señor Jesús tomando la Santa Cena, cuando sea el nuevo, ¿verdad? Como dice, beba nuevo, dice en el verso 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, dice, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de Dios. Dice también que el pan representa su cuerpo. ¿Se imagina ese cuerpo molido? ¿Se imagina ese cuerpo del Señor destrozado, lacerado? En las películas que vemos se quedan cortas en lo que el Señor sufrió en la cruz del Calvario. Yo sé que me iba a tocar mucho esto a mí. Fíjense, cuando se parte, así estaba su cuerpo partido. Cuando lo comemos, molemos la comida, molemos el pan. Así estaba pasando con su cuerpo en ese momento. Su sangre por todo su cuerpo, su cara. ¿Cómo no recordar ese tiempo en esta cena? Y él especificaba hacer esto en memoria de mí. Cuando yo leo esto, si yo algo he tenido muy presente, es la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y le digo, Señor, que yo nunca olvide lo que tú hiciste en esa cruz. Bendito sea Dios que nos rescató. Y fíjense, también si leemos en los otros libros, ¿verdad? Cómo se va instituyendo todo. Les voy a leer, hermanas. Me fui al capítulo de Isaías 53. Allí es donde nos va a nosotros tocar el corazón y vamos a entender más lo que es la Santa Cena. La Santa Cena se debe tomar como debemos de ir preparados ese día, bueno, todos los días, ¿verdad? Pero ese día tan especial cuando se celebra, por lo regular casi a veces me toca poner a mí la Santa Cena y me gusta poner su mesa, me gusta hacer todo con cuidado, pues es algo tan especial ese momento. No me gusta pensar en nada, me pongo a cuentas con el Señor, porque hay que tomar esa Santa Cena y hay que reconocer, ¿verdad?, ese sacrificio. Fíjense, en Isaías 53:3 nos dice: despreciado, desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, dice, que menospreciado, dice, no lo estimamos. Muchas veces, hermanos, si tomamos la Santa Cena, no estamos estimando eso. Cuando usted lea, cuando usted tome la Santa Cena, yo sé que de hoy en adelante, si algunos la han tomado así muy sencillo, van a meditar más en lo que es la Santa Cena, lo que estamos haciendo en ese momento. Es como cuando nos dicen, vamos al tiempo de adoración. Es tiempo de adoración. Es tiempo de despejar tu mente y empezar a alabar al Señor y poner tu corazón directamente al Señor. Tener esa comunión. Así la Santa Cena. Es como decirle al Señor, ¿cómo pagar este sacrificio? Y sigo adelante. En ese libro, en la Biblia, en Isaías, marca un textito, ¿verdad? Que dice, el siervo visto por Dios, el Redentor. Y fíjense, en el verso 4 dice, ciertamente llevó, dice, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Yo sabía que esto me iba a tocar, hermanas. Desde el momento que yo recibí esta invitación, yo sabía que me iba a tocar el corazón así. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido, dice, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, que sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Qué hermoso nuestro Jesús! ¿Por qué no recordar más seguido? ¿Y por qué no celebrar más seguido en nuestras iglesias, en nuestros hogares, la Santa Cena, y decirle gracias, gracias Jesús por morir por nosotros en la cruz del Calvario? Gracias, porque eso es lo que representa cuando tomamos esa copa. Es su sangre derramada por nosotros. Cuando tomamos ese pan y lo molemos en nuestra boca, así fue Él molido por nuestras rebeliones. Perdónenme. Dice, y todos, dice en el verso 6, dice, y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, dice, el pecado de todos nosotros. No podía faltar esta palabra para compartir la Santa Cena. Cuando el Señor cuando decía hacer esto en memoria de mí, Él ya sabía lo que iba a hacer, Él ya sabía a dónde iba a ir, Él ya sabía que por todo lo que iba a pasar. Dice en el verso 7, dice, angustiado Él, dice, afligido, dice, no abrió su boca, como cordero, dice, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquilizadores, dice, en mundicia, dice, y no abrió su boca. Esto es lo que Cristo sufrió por nosotros después de Él morir en la cruz del Calvario. En la reunión con sus discípulos, después que partieron el pan y representaron su cuerpo y tomaron la copa y el vino que representa la sangre, no podemos ser tan irreverentes a la cena del Señor. Tenemos que ser bien cuidadosos en esa área. Mas sin embargo, hermanos, fíjese, en el libro de Corintios, a veces cuando oímos que nos entramos y nos preparamos la Santa Cena, a veces nomás nos concentramos en los versos, ¿verdad? De que y tomó la copa y tomó el pan. Pero yo creo que debemos nosotros también pensar y meditar un poquito más
en lo que es este mandato del Señor, esta ordenanza que Jesús dejó para todos nosotros. Y sabe, es aprovechar también para hablarle a los demás de Cristo, para que entiendan, los que hemos entendido, los que servimos, y tanta bella pastora que está compartiendo sus experiencias. Estamos aprendiendo de todas ellas. Yo estoy aprendiendo de las líderes, de todas, estoy aprendiendo de todas, recibo. Amo al Señor y yo sé que ellas lo aman, y por eso se hacen estos lugares. Yo estoy muy agradecida porque el ministerio de la pastora Arlene glorifica al Señor y está levantando muchas mujeres están escuchando, y varones también. Pero fíjese, había un lugar que también en Corintios se celebraba, y Corintios sabemos que era en Corinto, había muchos problemas también. Y Pablo, cuando yo empecé a leer aquí, a veces nos basamos cuando hay la Santa Cena en la parte que habla de la cena, pero antes de esa cena en Corintios, se las voy a leer cómo se preparaba una cena. Y me imagino que el Señor ve en su casa cuando nosotros en las iglesias preparamos la Santa Cena. Él ve las actitudes, ve cómo la tomamos, ¿verdad? Es serio, la Santa Cena es algo serio, es una ordenanza de Jesús. Y mire, en Corintios hacían muchas cosas la gente. Dice en Corintios 11, del 17, se los voy a leer al 34. Dice, fíjese lo que hacían cuando se preparaban para la Santa Cena, y ahí los exhorta Pablo. Dice, cena del Señor, y empieza en el verso 17, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Dice, pues en primer lugar, dice, cuando os reunáis como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en esto parte, dice, lo creo. No los alababa porque él miraba que había en reuniones divisiones, se separaban, y era un tiempo para reunirnos, para escucharlo, para alabarlo, para ser exhortados por el Señor, para celebrar su Santa Cena. Y fíjese, en el 19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto, dice, entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunáis vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Fíjese, qué tremendo él exhortando a esta congregación y diciéndole, ¿verdad? Tenemos que entender como iglesia, ¿verdad? Y ser el ejemplo para los que van a venir, cómo tomamos la cena, cómo hacemos las cosas. Y esta es una ordenanza tan bella que merece, todo lo de Dios merece reverencia. Pero cuando yo meditaba más en esto y meditaba, digo, Señor, no cabe duda que siempre la Santa Cena para mí siempre ha sido algo tan sagrado. Dice en el verso 20, dice, cuando pues os reunás vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Dice, porque al comer, dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, dice, y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea que cada quien estaba haciendo, yo me imagino que había como cuando nos reunimos y hacemos de traer, ¿verdad? Que todos llevamos algo. Y por alguna razón nos adelantamos en alguna cosa u otra, probamos o algo. Pero aquí estaba hablando de la cena del Señor. Estaba hablando de un tiempo de reunirse para celebrar la Santa Cena y en memoria de Jesús. Dice también en el 22, dice, pues, ¿qué no tenéis casas que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no los alabo. Quiere decir aquí que había gente en ese lugar que era menospreciada, estaban divididos,
no estaban reunidos para lo que era la Santa Cena. Si llegaba un pobre, pues él allá, otros acá, y no es así. Dios no hace excepción de personas. Dios quiere una unidad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo y en las iglesias individualmente que nos congregamos. Dios quiere que las cosas sean, que todos estemos unidos en un mismo sentir, así como en el aposento alto, dice que estaban todos reunidos unánimes. Así es lo que quiere el Señor. Y este pueblo de Corinto, esta congregación, fíjese todo lo que estaban haciendo para celebrar la Santa Cena. Qué tremendo cuando nosotros nos enfocamos erróneamente o cuando no entendemos, porque quizás muchos de ellos ignoraban, ¿verdad? Como muchos, por eso es importante explicar. Yo cuando estaba leyendo dije, wow, de veras que así a veces nos comportamos. Dice también en el verso 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y él les estaba enseñando lo que él había aprendido, de parte de Dios, ¿verdad? Dice el 24, dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Fíjese, en memoria de Jesús estamos haciendo la Santa Cena. No es cualquier rito, no es cualquier cosa, es algo tan importante que Él lo instituyó el último día que se reunió con sus discípulos, el último día que pasó. Lamentablemente se enteró que Judas que lo iba a entregar y Pedro que lo iba a negar, que en ese momento no lo captó, sino después. Todo lo que sucedió en esa cena. Pero aún así, Él la compartió con ellos, ¿verdad? Porque Él iba a cumplir. Lo que Él había dicho se tenía que cumplir. Dice el 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Y asimismo, dice, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en mi memoria. ¿Sabe? Cuando yo me convertí, yo muchas veces no encontraba cómo enseñar. Tuve muchas cosas que aprender que el Espíritu Santo me enseñó por libros. Y me gustaba seguir un varón, Barry Stone, y él hablaba mucho de la Santa Cena, y él hablaba de esa reverencia y ponía todo. Me encanta porque él da las enseñanzas con una maqueta, o si habla del sacerdote, pone el sacerdote, y habla del pectoral, habla de todo. Así hizo con la Santa Cena, y él decía que también en los hogares la deberíamos de tomar cuando la familia toda está en Cristo, ¿verdad? Y entienden, deberíamos de tener también un tiempecito. Cuando hay alguien enfermo y que es creyente en Cristo, llevar la Santa Cena también y llevárselas a ellos. Tiene algo tan importante, ¿verdad? En la Santa Cena. Dice también en el 26, dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, dice, hasta que Él venga. Usted se puede ver, anuncia. La Santa Cena también nos ayuda a predicar, a hablar del Evangelio, a hablar del sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario. La cruz es solamente un símbolo. El que estuvo en la cruz, Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es al que nosotros celebramos en esta cena, al que nosotros le agradecemos por esa sangre que nos lavó, por su llaga fuimos curados, dice la palabra. Dice en el 27, de manera que cualquiera que comiese este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo, de la sangre del Señor. Y usted puede ver más atrás cómo estaba esta iglesia, esta congregación de Corintios tomando la Santa Cena.
La Santa Cena, hermanos, cuando la estamos tomando, usted olvídese de todos sus problemas. Usted deje todo lo que tiene pendiente. Usted concéntrese que Dios vino a esta tierra. El Señor dio a su Hijo para que pasara por este trago, por esta copa que Él bebió, ¿verdad? Que Él decía que aparte de esa copa de Él, mas sin embargo Él fue e hizo su propósito para que Él vino a esta tierra. Si Él no hubiera venido, ¿cómo estuviéramos, hermanos? Hay esperanza en Jesús. Hay que entender que todo lo de Dios es serio, la iglesia es seria, todo debe hacerse con reverencia, no religiosidad. Yo me refiero a referencia con temor y temblor, porque cuando hablamos, cuando ministramos, es a Dios. No estamos hablando de otro Dios, estamos hablando de Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, del Eterno Padre. Gracias. Dice también en el verso 30, dice, por lo cual muchos hay enfermos y debilitados entre vosotros, muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, dice, mas siendo juzgados, somos castigados. Dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Los demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Y yo de ahí en estos mismos versos miraba otros textos, ¿verdad? No podemos ser tan irreverentes en la cena. Fíjese, en primera de Corintios, que es lo que leímos, ¿verdad? Del 11, vemos a Pablo exhortando, ¿verdad? Que nos examinemos. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. En Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mejor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tú viere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu Santo? En primera de Juan 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Salmo 32:5, mi pecado te declaré, no lo encubrí, dice mi iniquidad. Dijo, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pueblo. Se fija, una vez más el Señor nos exhorta, ¿verdad? En la Santa Cena. Y voy a leer ya por último, ¿verdad? De nuevo. Dice en el 22, y lo voy a leer de Corintios 11, del 13, dice, porque yo recibí del Señor, también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, dice, habiendo dado gracias, partió el pan y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, dice, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, pacto que hizo para que nosotros fuéramos redimidos, justificados, para que nosotros recibiéramos salvación, para que nosotros recibiéramos vida eterna. Ese cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, ese cordero
el cordero que habla anteriormente en el Antiguo Testamento no podía perdonar nuestros pecados, el sacerdote tampoco nos podía justificar. Tenía que venir un cordero inmolado, y ese era Jesús. Haced esto, dice, todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Queremos recordar a Jesús. La Santa Cena es un tiempo precioso para recordar y meditar, un tiempo para ponernos a cuentas con Él, un tiempo para decirle, Señor, perdóname. Quizás es un tiempo para decir, yo te reconozco, hoy entiendo. Yo te recomiendo, querida amada persona, si tú eres recién convertido, no dejes de estar leyendo, que se haga carne en tu corazón, Isaías 53, y no dejes de leer sobre la crucifixión, no dejes de leer sobre la Santa Cena en Mateo, como te lo inicié al principio. No dejes de preparar esa cena. Si en tu casa nadie es convertido, hazlo tú solito y ten esa comunión con Él. Y en nuestra iglesia, cuando lo hagan, hermanos, seamos reverentes, cuidemos a nuestros niños, cuidemos todo lo que se está haciendo. Es un momento precioso de recordar lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Yo creo con todo mi corazón que esto nos va a dar una reflexión más, ¿verdad? Cuando vayamos en una iglesia, en ese momento que tomamos esa cena, en ese momento a mí me da mucha tristeza porque a veces veo personas que la rechazan, pero quizás no han entendido la salvación, quizás quieren seguir con su pecado, pero es la oportunidad también de ponernos a cuentas. Cuando estemos en la Santa Cena, no pensemos en la casa, lo que dejamos, en lo que vamos a comer o en lo que tengo que pagar. No, olvidémonos. Pongamos nuestra mente en el Señor y recordemos y miremos ese sacrificio en la cruz del Calvario. Miremos esa sangre. Dice la palabra de Dios que su rostro estaba inconocible. Imagínese usted, no se podía reconocer la última película que pasaron. Me gustó mucho la película de La Pasión de Cristo, pero se quedan cortas porque la palabra dice que su rostro estaba irreconocible. Por mí, por ti y por el mundo entero. ¿No es maravilloso celebrar la Santa Cena y decirle, Jesús, gracias? Gracias por lavarme con tu sangre. Gracias por el cuerpo tuyo lacerado, molido, por tus llagas fuimos curados. Incline su rostro y vamos a orar porque el tiempo se ha ido rápido. Y yo estoy muy agradecida con el Señor, con este tema. Todos me apasionan, todo lo de Él me apasiona. Yo solo le puedo decir a ustedes, enamórense, enamorémonos más del Señor. Sirvamos en lo que podamos, en tu área, en tu ministerio que Dios te puso. Si somos líderes y si somos obreros, ayudemos a nuestros pastores, ¿verdad? Levantémonos, ayudemos a que se levante un buen liderazgo, fuerte, firme, valiente y esforzado en Cristo Jesús para su buena obra y para esas cosechas que yo sé que van a llegar a todas las iglesias. Padre, te doy gracias esta mañana. Esta semana, Señor, ha sido una semana de luchas para todas las que hemos expuesto, Señor. Yo sé que todas han pasado por luchas esta semana, pero la victoria es suya, Padre. Gracias por lavarnos con su sangre preciosa. Gracias por morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias porque resucitó y porque está en el trono del Padre y porque es el mediador de nosotros. Gracias por habernos dejado esta preciosa ordenanza, Señor, que, Señor, la vamos a cuidar, la vamos a atesorar. No, Señor, religiosamente, sino por lo que representa nuestras vidas. La muerte y tu sacrificio, Señor Jesús. Precioso Yeshua HaMashiach.
Mi alma te alaba esta mañana. Yo sé que mis hermanas que están oyendo, Señor, y aquellas personas que no te conocen, hoy en este día se van a entregar a ti, van a abrir su corazón y van a decir: Cristo, entra a mi corazón y sé el Señor de mi vida, sálvame y yo me arrepiento de mis pecados. Te doy gracias, te ruego por la última enseñanza de este día en la tarde, y sigue usando, Señor, el ministerio, sigue usando a todas las pastoras en sus congregaciones preciosas que nos enseñan y aprendemos de ellas. Sigue usándonos, Padre, sigue llenándonos de tu presencia. La gloria es suya, es suya, es suya, y usted no la comparte con nadie. A usted sea la gloria, el imperio por los siglos y los siglos. Bendigo a este video, que sea de bendición para cada persona que lo escuche. Comparta todos los videos, porque son disciplinas que se están enseñando, que muchas personas no las conocen, porque a veces visitan la iglesia pero no vuelven. Estas disciplinas nos van a enseñar a discipularnos más en los caminos de Dios. Les amo. Pastor Arlene, mil disculpas por todo el principio, pero yo sé que la gloria es del Señor. Gracias, Padre, gracias, amadas. Bendiciones. Me retiro de este lugar. Señor, me retiro de este momento, pero no de su presencia, porque su presencia irá con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendiciones. Me voy a salir.